Aprovechando que tengo estos switches que son muy potentes, son switches de 25 y de 40 gigabits por segundo, antes de montarlos voy a explicar una serie de cosas. Vamos a ver cómo es la configuración de red, cómo es la topología de este tipo de equipos en una gran empresa, en un campus universitario, en un gran hospital, es decir, vamos a salir ya de lo que serían las pymes, de lo que sería una oficinita pequeña, de lo que sería uso doméstico y pyme, y nos vamos a ir a este tipo de infraestructuras ya más grandes. No es tipo data center, porque vamos a ver que el data center tiene otro tipo de especificaciones, tiene otro tipo de hardware, pero precisamente esta serie de vídeos no van a ser exclusivos de data center, sino que también vamos a ver este tipo de hardware. Vamos a ver hardware para grandes empresas, vamos a ver hardware ya un poquito que se sale de lo normal, pero que no es exclusivamente de data center. Así que si estás interesado en aprender, si tienes curiosidad por saber cómo son este tipo de redes, por ver cómo funcionan estos equipos que vas a ver que son muy bestias, o directamente porque eres gente del sector IT, gente que está relacionado con este tipo de redes más enterprise, quédate porque vas a aprender mucho. ¡Empezamos! Cuando tenemos una configuración de red muy compleja, muy complicada, porque tenemos muchísimos dispositivos y tenemos muchísimo tráfico, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos generalmente una estructura jerárquica. Se puede hacer de muchas maneras, ahora os voy a mencionar alguna más, pero ahora vamos a ver cómo es la estructura jerárquica o cómo sería la estructura o lo que se suele montar de una manera más habitual cuando estamos hablando de un campus universitario, de un gran hospital, de una sede de una gran multinacional, de una gran empresa, cuando ya tenemos muchísimos equipos conectados, cientos o miles de equipos conectados, cómo se estructura todo eso. Básicamente sería como la estructura de un árbol, que tenemos un tronco central del que salen unas ramas, de esas ramas salen otras ramas y todo va convergiendo hacia ese tronco central. Pues sería lo mismo pero invertido. ¿Qué es lo que tenemos? Tendríamos primero unos switches que serían unos switches más sencillitos, donde se conectarían todos los equipos, los ordenadores, las impresoras, los puntos de acceso wifi, donde se conectaría todo ahí, y eso se llaman switches de acceso. Esos switches de acceso convergen a unos switches que son unos switches un poquito más potentes porque tienen que recoger todo ese tráfico. Esos switches se llaman switches de distribución y finalmente esos switches de distribución van a converger a otros todavía más potentes, que eso sí que tienen que recoger todo el tráfico de la red y ya llevarla hacia lo que sería el router, o como vamos a ver luego, ni siquiera nos puede hacer falta un router, que serían los switches de core. Por lo cual tendríamos los switches de core, después tendríamos los de distribución y finalmente los switches de acceso. ¿Cómo son cada uno de ellos? Vamos a verlos. El primer nivel, el nivel más bajo, sería el de los switches de acceso, que es donde se conectan todos los dispositivos, y básicamente este primer nivel, ¿qué es lo que hace? Organizar el tráfico. Lo que hace es ya generar unas VLAN, unas VLAN, para poder segmentar el tráfico. Lo que hace también es mirar los ACLs, los Access Lists, está mirando básicamente qué tipo de dispositivos se conectan, si tienen permiso para conectarse, si no tienen permiso para conectarse. Ya tiene un primer filtrado, un primer Quality of Service, y básicamente esa sería la misión de los switches de acceso: recoger todo ese tráfico, clasificarlo, generar las VLAN y enviarlo hacia arriba hacia los switches de distribución. Los switches de distribución ya son switches bastante más potentes porque, aparte de tener que recoger todo el tráfico de los switches de abajo, de los switches de acceso, ya tienen que hacer bastante más trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienen que tener algo de routing, tienen que hacer routing estático, o tienen que tener OSPF, o tienen que tener RIP. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tienen que enviar ese tráfico hacia arriba y le tienen que facilitar el trabajo tanto a los switches que tienen por encima, los switches de core, como sobre todo ya facilitar las rutas y facilitar todo el trabajo al router. Va a tener que organizar ya todo ese tráfico, va a tener que hacer balanceo de carga, va a tener que hacer muchas cosas, por lo cual necesitamos routers que sean más potentes, porque ya el trabajo que tienen que realizar es un trabajo muchísimo más pesado. Y finalmente llegamos a los switches de core. Como podéis imaginar, estos switches son los más potentes, son los que están arriba del todo dentro del esquema de esta red. ¿Y qué se les exige? Se les exige latencias muy bajas, se les exige puertos muy rápidos. Tened en cuenta que todo el tráfico va a pasar por ellos, por lo cual van a tener que recibir todo el tráfico de todos los switches, van a converger todos hacia ellos y necesitamos que esos puertos de entrada sean puertos muy rápidos. Por supuesto, también tienen que tener mucha redundancia para que si uno falla, no falle toda la red. Y algo también muy importante, si en los switches de nivel más inferior, como son los de distribución, ya se le exigía una capa 3, imaginad, estos necesitan una capa 3 que sea ya bastante completa, se les exige que tengan una capa 3 que ya tengan OSPF, que ya tengan en muchos casos BGP. El BGP no siempre es importante, no siempre hace falta BGP, pero que sepamos que tenemos switches que tienen BGP, que tienen ISIS, que son protocolos específicamente para hacer ya un routing completo,
y eso sí, van a tener que entregar ya todo el tráfico hacia el router, o incluso muchas veces ellos ya, por la potencia que tienen y por los protocolos que manejan, son capaces de hacer el routing, son capaces ya directamente de manejar todo el tráfico hacia el exterior. No vamos a necesitar un router. A mí es algo que no me gusta, es algo que no se suele hacer, pero que sepáis que directamente se podría hacer con este tipo de switches. No es lo habitual, pero se podría llegar a hacer. ¿Y qué nos faltaría aquí? ¿Qué faltaría en esta estructura? Pues generalmente faltaría todo lo que sería el tema de almacenamiento, todos los servidores que generalmente estarían conectados al core. Llevado a un ejemplo más práctico, aquí podríamos ver, por ejemplo, la distribución que podría ser de un campus, de un colegio, algo parecido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las aulas dentro de ese colegio, dentro de su universidad, y aquí vemos Classroom 401, 402, 403. ¿Qué tenemos dentro de cada clase? Dentro de cada aula tenemos un switch que en este caso sería de acceso, porque esta sería la parte de acceso. A este switch van conectados los APs, los ordenadores, las impresoras, todo va conectado aquí a este switch, y tendríamos un switch por cada aula. ¿A dónde se conectan estos switches? Se conectarían a la parte de distribución, que sería esta de aquí. Por ejemplo, la clase 401, 402, 403 es porque estaría como en un hotel en la planta cuarta. Lo mismo ocurriría con la 201, 202 y así sucesivamente. En cada planta tendríamos un switch de distribución. Tendríamos, aquí podemos ver, cuarta planta, cuarta F, tercera planta, segunda planta y primera planta. Es decir, todos los switches de acceso de cada planta irían a parar al switch de agregación de cada planta. Tendríamos un switch de agregación por planta y varios switches de acceso por cada planta. Y luego todos estos, ¿dónde irían a parar? ¿Dónde irían a converger? Irían a converger al switch de core. Y el switch de core lo podríamos tener dentro del mismo edificio, o si es una universidad o un campus muy grande, podríamos tener un switch de core o un grupo de switches de core dentro de un edificio, y luego en diferentes edificios podríamos tener esta estructura. Y luego ya evidentemente estos switches de core irían a parar al router. Está dibujado así este router, pero evidentemente no es un router como el que podamos tener en casa, que este router es el que ya daría salida hacia internet. Y luego, por ejemplo, todo lo que sería la parte de almacenamiento, toda la parte de servidores, podría estar conectado aquí. Este sería, por ejemplo, otro caso. Tenemos un gran edificio, tenemos una sede central de una gran empresa, y ¿cómo estaría distribuido? Pues exactamente igual. Tendríamos dentro de cada planta varios switches que serían los switches de acceso, y esos switches de acceso irían a parar a los switches de distribución. Por ejemplo, en el piso 6 estaría investigación y desarrollo, en el 5 ingeniería, en el 4 data center, de tal manera que lo que tendríamos sería en cada planta un switch que sería de distribución. Dentro de cada planta tendríamos también todos los switches de acceso que se conectarían al de distribución, y luego finalmente tendríamos aquí el switch de core o un stack de switches de core, de tal manera que todos estos convergerían a este de aquí. Este generalmente estaría a lo mejor en el piso 4, que es donde está el data center, para que esté más cerca, para que no haya tanta distancia de cableado, pero bueno, eso ya sería lo de menos. Y algo que también es muy importante en este esquema es la escalabilidad, es decir, que el día de mañana, si necesitamos colocar más switches, porque nuestra red necesitamos que sea más grande, que sea fácilmente escalable, que sea directamente colocar más switches en cualquiera de las capas que nos hagan falta, y ya está. Esta sería una manera de organizar la red, que sería a través de un esquema jerárquico, a través de un esquema por capas, pero también se podría hacer de otras maneras, como a través de módulos. ¿Cómo serían estos módulos? Pues básicamente cada módulo sería una función. En vez de que sean esquemas jerárquicos, lo que hacemos es dividir la red por funciones. Por ejemplo, una función sería la voz IP. Tendríamos unos módulos que serían los encargados de gestionar todo lo que sería la telefonía, la voz IP. Otra sería para los datos, otra sería para los backups, otra sería para la conectividad. Es decir, cada módulo sería independiente de otro módulo, y cada módulo serían como si dijéramos un esquema como más vertical, no tan horizontal. Vamos agregando módulos en función de lo que nos haga falta, y cada módulo es independiente de otro. Por ejemplo, el módulo de la voz sobre IP, el del call center de la empresa, la asistencia que tengan telefónica, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de las cámaras de videovigilancia, y el de las cámaras de videovigilancia tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, con el de los backups, con el de los datos, o con, por ejemplo, el de la conectividad.
Es decir, son módulos independientes que cada módulo, si falla uno, no falla otro, porque no tiene nada que ver uno con otro, y además es escalable. ¿Por qué? Porque a lo mejor las cámaras de videovigilancia tenemos una configuración que ya nos vale, y sí que tenemos que crecer, por ejemplo, en el módulo de voz sobre IP, porque tenemos que contratar más operadoras y tenemos que escalar ese módulo. Sigue siendo un sistema muy escalable y la manera de organizarlo es totalmente diferente. Y luego finalmente estaría el tema de los data center, que estos van ya por otro lado. Estos los hablaremos, como he dicho antes, con Eduardo, los explicaremos con Eduardo. ¿Y qué sistema es mejor? Pues ni uno ni otro, todo va a depender del tipo de empresa que tengamos y todo va a depender del tipo de estructura que nos vaya a hacer falta. Algo muy importante en estas redes es la redundancia. ¿Por qué? Porque son redes muy críticas que no deben fallar nunca. Y la redundancia incluye muchos factores. Por ejemplo, la redundancia incluye el hardware. Estos equipos de aquí, ahora os los enseñaré, son equipos que tienen fuentes de alimentación redundantes. Los ventiladores es lo mismo, de tal manera que estos equipos están preparados para tener acometidas de dos redes eléctricas diferentes, y que, por supuesto, si una de las redes falla o una fuente de alimentación falla, sin necesidad de apagarlo, porque como podemos imaginar, estos equipos no se pueden apagar o no se deben apagar porque estos equipos están dando siempre servicio, desconectamos una fuente de alimentación, la cambiamos y ya está. Lo mismo ocurriría con los ventiladores y lo mismo ocurriría con todo. Necesitamos que sea un hardware que sea muy robusto, que sea muy potente. Estamos hablando evidentemente de los switches, que este de abajo sería el switch de core y este de arriba, este del medio, sería el de distribución. Como es lógico, el hecho de que un switch sea de core, de distribución o de acceso va a depender del tamaño de la red y de la empresa. Por ejemplo, este de aquí, que es un switch muy potente con puertos de 25G, este podría ser tranquilamente switch de core en una empresa que no tenga una estructura ultra grande. A lo mejor con este switch, por la potencia que tiene, podría ser tranquilamente un switch de core. Y este de aquí exactamente lo mismo. Si fuera una mega estructura, si fuera una gran empresa, o si este switch directamente lo colocáramos en un centro de datos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor este podría ser, en un centro de datos no tenemos la estructura que os acabo de comentar, pero podría ser, por ejemplo, un switch intermedio. ¿Por qué? Porque tiene puertos de 10G, tiene luego puertos de 40G, y a lo mejor estos puertos de 40G podrían ir a otro switch que ese ya fuera con puertos de 100 o de 200G. Es decir, el hecho de que tenga puertos de 10, de 25, de 40, de 100, no quiere decir que por eso sea un switch de acceso, que sea de core, no tiene nada que ver. Todo va a depender de la infraestructura en la que esté colocada. Yo me voy a centrar hoy sobre todo en estos dos switches de aquí, me voy a centrar sobre todo en los switches de distribución y en los switches de core, porque estos switches de aquí arriba, tal como este, los switches de acceso, bueno, ya son switches más normales, ya son switches que ya podemos encontrar en una pequeñita oficina, que podemos encontrar en cualquier empresa. Vamos a ver este, que podría ser un switch de core, un switch de acceso, como acabo de mencionar, en función de dónde lo coloquemos. A ver, que pesa bastante. Aquí está. Bueno, lo voy a dejar así apoyado, si no pesa mucho. ¿Qué tenemos en este switch? Es un DMS3130, ¿y qué es lo que tiene? Tiene aquí 16 puertos de 2,5G, luego tiene estos que están en azul, 8 puertos de 5G. Volvemos a lo mismo, para poder conectar puntos de acceso Wi-Fi o para poder conectar otros switches de acceso y a una velocidad más alta, para poderlos conectar a 5 gigabits por segundo. Después tenemos estos dos que son de 10 gigabits por segundo, todo en cobre, y luego finalmente tendríamos estos que serían SFP28, que serían de 25 gigabits por segundo. Y en la parte de atrás, le voy a dar la vuelta, a ver, que pesa mucho. Y en la parte de atrás, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una fuente de alimentación que viene de serie, pero aquí podemos colocar una segunda fuente de alimentación redundante. Esto es muy importante, de tal manera que en el caso de que nos falle una, la sacamos de aquí, estiramos, sacamos y seguiría funcionando porque tendría la otra fuente de alimentación. Y después vamos a ver este otro de aquí abajo, que sería ya el switch de core. Y este de aquí sería finalmente ya un switch típico de core. ¿Por qué? Por las prestaciones que tiene. Como vamos a ver luego, ya no solo es por la velocidad de los puertos, ya no solo es porque sean puertos muy rápidos, sino porque tiene una capa 3 muy potente, muy completa, y porque es capaz de hacer muchísimas cosas. Sobre todo la importancia de que sea un switch de core
o no, es la capacidad que tiene de los protocolos que es capaz de manejar y por supuesto de la velocidad que tiene, como es en este caso de los uplinks y de la capacidad que tiene de la velocidad de negociación y de la velocidad de sus puertos. Para que os hagáis una idea, este de aquí tiene 48 puertos de 10G, estos son de cobre, pero este modelo también lo tenemos en puertos de fibra, serían SFP Plus de fibra de 10 gigabits por segundo, y después finalmente aquí tenemos 6 puertos QSFP de 40 gigabits por segundo. También los tenemos con puertos de 100 gigabits por segundo, es decir, es una bestia parda. Y algo muy importante que os he mencionado antes en cuanto a... Le voy a dar la vuelta aquí así. Algo muy importante que os he mencionado antes en cuanto a que no tengamos ningún problema, porque estos equipos siempre tienen que estar funcionando y como es lógico cualquier cosa se puede averiar, es la alta disponibilidad. Este tiene 2 fuentes de alimentación redundantes de tal manera que, bueno, los podemos sacar, aquí están, de tal manera que con una de ellas puede trabajar perfectamente. Si una se estropeara, no hace falta apagar el equipo, no hace falta sacarlo del rack, directamente se saca y se pone. Se cambia y se vuelve a pinchar. Y lo mismo ocurriría con los ventiladores. Yo quitaría este tornillo de aquí, bueno, lo voy a quitar para que lo veáis. Si algún ventilador se estropeara, haríamos lo mismo. Lo quitaríamos y ya está. Y lo cambiaríamos. Como vemos, este tipo de equipos ya no solo es la velocidad de los puertos, sino los protocolos y algo muy muy importante, la alta disponibilidad y la redundancia. Ahora, para que veáis mucho mejor la diferencia que hay entre uno y otro, los voy a conectar, me voy a conectar a ellos. Evidentemente los voy a conectar en mi casa, no tiene ningún sentido, pero solo es para que veáis la interfaz, para que veáis la diferencia que hay de uno a otro, de estos tres, para que veáis a través de los menús cómo es muy diferente un equipo de otro. Ahora vamos a ver las diferencias que tenemos entre un switch de core, de distribución y de acceso. Lo vamos a ver a través de la interfaz web. ¿Por qué? Porque es más fácil de ver, es más visual. Por supuesto, como vamos a ver luego, se puede hacer a través de la terminal, se puede hacer a través del CLI, pero si lo hacemos a través de los desplegables de la interfaz gráfica, lo vamos a ver muchísimo mejor. Aquí vamos a ver las diferencias de funcionalidad de unos switches a otros. No vamos a valorar la potencia, el número de puertos, la velocidad de los puertos, vamos a valorar la funcionalidad. Vamos a verlo. ¿Qué tres switches tenemos? Tendríamos en primer lugar un switch de core, que sería este de aquí, el de XS3610. Después tendríamos un switch de distribución, que sería este de aquí, el de MS3130. Y después finalmente tendríamos un switch de acceso, que en este caso sería un DGS, en concreto el DGS 1210, que tiene la particularidad que tiene PoE. ¿Qué especificaciones tiene este switch? ¿Por qué es un switch de acceso y no vale para distribución o para core? Vamos a verlo. En primer lugar, tengo que decir que es un switch que para acceso está muy bien, por supuesto para una pequeña oficina o para una oficina también está muy bien, y vamos a ver qué características tiene. Tendríamos las VLAN, las VLAN, como no puede ser de otra manera. En la capa 2 tendríamos Jumbo Frame, algo muy importante para manejar tramas más grandes, por mirroring. Y aquí tendríamos el Spanning Tree. Tiene Spanning Tree, pero como vamos a ver luego es un Spanning Tree sencillito, no tiene múltiple Spanning Tree. Luego tendría agregación de enlaces por tracking, algo muy importante para poder hacer troncales, LACP y bueno, multicast y otra serie de cosas. ¿Qué tendríamos en la capa 3? Tendríamos, como es lógico, el IPv4, el IPv6 y rutas estáticas. Y en cuanto al Quality of Service, tendríamos un Quality of Service sencillito, pero que nos va a valer para la función que va a desempeñar. Volvemos a lo mismo, oficina y switch de acceso. Y este modelo en concreto tiene PoE, que nos puede venir muy bien para conectar cámaras de videovigilancia o puntos de acceso Wi-Fi. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con este de aquí, con el DMS3130, que este ya sería un modelo de distribución. Si nos venimos a la capa 2, vemos que tenemos lo mismo que antes, las VLAN, como no puede ser de otra manera, pero el Spanning Tree, aquí como podemos ver, ya el Spanning Tree es diferente. Aquí ya tenemos múltiple Spanning Tree, algo muy importante para poder manejar muchas VLAN, porque este switch de aquí va a tener que manejar ya mucho más tráfico. Este switch de aquí no tenía múltiple Spanning Tree, teníamos un Spanning Tree normal, vamos a dejarlo así, y este ya tiene múltiple Spanning Tree. Por supuesto tiene su agregación de enlaces y todo lo demás. Y ahora nos venimos a la capa 3. ¿Qué tenemos en la capa 3? Aquí ya vemos que la capa 3 ya cambia, ya tiene funciones de routing. ¿Por qué? Porque vemos que tiene RIP, aquí está, y algo muy importante, tiene también OSPF.
tanto la versión 2 como la 3. OSPF, cuando tenemos una infraestructura muy grande, una infraestructura muy compleja, es muy importante porque es muy importante que cuando llegamos a la capa de distribución el switch sea capaz de correr routing, es decir, sea capaz de entregarle las rutas a los switches y al router que tiene por encima para que todo sea muchísimo más fácil. Por lo cual, aquí como podemos ver tenemos tanto OSPF como RIP, protocolos de routing. Por supuesto el Quality of Service ya aquí podemos ver que es un Quality of Service muchísimo más potente que el que teníamos aquí. Aquí está. Es un Quality of Service, como es lógico, para hacer un filtrado muchísimo mejor, muchísimo más potente. Y bueno, como es lógico, tenemos los Access Lists y el resto de las cosas. Es decir, que vemos que es un switch que es, ya no que tenga puertos más rápidos, sino que tiene más funciones más complejas que este de aquí. ¿Por qué? Muy sencillo, porque va a tener que manejar todo el tráfico que le entreguen los switches de acceso. ¿Y qué ocurre si nos venimos al switch de core, en este caso el de XS3610? Pues si nos venimos a la capa 2, como es lógico, tenemos lo mismo que antes, lo mismo que en este de aquí. Tendríamos las VLAN, tendríamos el multicast, tendríamos el spanning tree. Aquí está un spanning tree igual que aquí, un spanning tree más potente, un spanning tree que ya podemos manejar el múltiple spanning tree, pero la diferencia está aquí, mirad, en la capa 3. Si yo me vengo a la capa 3, ¿qué es lo que veo? Que en la capa 3 tengo, al igual que antes, tengo RIP, tengo OSPF, tanto la versión 2 como la 3, pero mirad, aquí ya tengo BGP, tengo un protocolo de routing que no tenía aquí, y también tengo ISIS, otro protocolo de routing. Es decir, la parte de routing es muchísimo más potente, es un switch muchísimo más capaz. ¿Y qué tengo también? MPLS. Mirad, aquí abajo está. Aquí tengo MPLS y MPLS. Es decir, es un switch muchísimo más capaz. Luego, por supuesto, la parte del Quality of Service, al igual que antes, es un Quality of Service bastante potente, nada que ver con estos de aquí. Y luego, finalmente, tengo OpenFlow. Aquí está, OpenFlow. Es decir, que como podemos ver, las capacidades de este router de aquí, de este y de este, independientemente de la potencia de los puertos, de los uplinks, independientemente de todo eso, como podemos ver, las funciones que es capaz de desempeñar son muy diferentes, porque todo el tráfico de estos switches va a parar a estos y de estos va a parar a estos. Y ya este sería el que entregaría todo el tráfico al router, incluso a través de estos BGPs. A mí no me gusta, no se debe hacer o no es lo normal, pero a través de estos protocolos de BGP podríamos entregar ya directamente el tráfico a nuestro proveedor. Pero bueno, lo normal es pasar todo el tráfico de salida a través de un router. Bueno, como vamos a ver, también se puede configurar a través del CLI, a través del CLI, para lo cual accedemos a través de cualquier programa de terminal. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer a través de PuTTY, podéis utilizar el que queráis. Metemos la IP, esto lo voy a poner más en grande para que se vea un poquito mejor. Metemos el usuario, metemos la contraseña y ya está, ya estamos dentro y ahora sería cuestión de hacer la configuración a través del CLI. En este caso he accedido al switch de Core, al de XS3610. Y luego el hacer la configuración a través del CLI o de la interfaz web va a depender mucho del sysadmin. ¿Qué ventajas tiene uno y otro? Si es para una cosa muy en concreto, a lo mejor a través de la interfaz web se puede hacer, pero si ya es una configuración un poquito más compleja, a través del CLI tenemos la ventaja de que podemos tener unos scripts, de que podemos hacer muchas cosas de golpe, cosa que no podemos hacer en la interfaz web. Hay muchos administradores de sistemas que están acostumbrados a la línea de comandos, pero bueno, ahí están las dos y cada cual que coja el que quiera. Otra cosa muy importante cuando estamos hablando de switches tanto de core como de distribución es el stacking o el apilado. ¿Qué es el stacking? Vamos a verlo. Y como es lógico, muchas veces no tenemos un switch tan potente para gestionar todo esto. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto de aquí, que se llama stacking. Aquí podemos ver una imagen de stack o apilado y en qué consiste, pues básicamente en coger varios switches como estos de aquí, los unimos todos en uno y quedaría así, quedaría una pila de switches que tiene la característica de que básicamente se va a comportar como un único switch. Los interconectamos de esta manera de aquí, de tal manera que todo tiene redundancia y básicamente vamos a tener un grupo de switches trabajando como un único switch. A la hora de la gestión, a la hora de la redundancia, todo esto es muchísimo mejor.
Aunque una configuración completa de un stack o de un apilado físico lo veremos en otro vídeo, vamos a los switches de core y a los switches de distribución para que veáis cómo sí que lo tienen. Tanto este de aquí, que es el de core, como este de aquí, que es el de distribución, tienen stacking. Eso estaría aquí, en Management, aquí está, stacking. Si lo abro, aquí vemos que en este caso de aquí, en el 3610, podemos agrupar o hacer un stack de hasta 12 switches, mientras que en este de aquí, si yo me vengo aquí al stacking, aquí está, podemos ver que podemos hacer un stack de hasta 9. Y luego, en cuanto a la alta disponibilidad y en cuanto a la redundancia, tenemos que tener en cuenta que estos equipos ya tienen que tener unos protocolos. Estoy hablando de los switches estos dos de abajo, los más importantes, que serían el de distribución y el de core, ya tienen que tener unas prestaciones muy importantes en cuanto a conmutación de paquetes, y luego ya tienen que correr protocolos que evidentemente todos estos lo van a correr, ya tienen que tener su spanning tree, múltiple spanning tree, ya tienen que tener una capa 2, una capa 3 bastante potente, por supuesto capacidad de hacer troncales. Ahora vamos a ver una configuración más real, donde todo está redundado para que si un switch falla no tengamos ningún problema. Como hemos visto hasta ahora, aquí tenemos todos los dispositivos que se conectan a los switches de acceso. Impresoras, ordenadores, puntos de acceso Wi-Fi, todo se conecta a los switches de acceso. ¿Y cómo están conectados los switches de acceso a los switches de distribución? Pues están conectados de la siguiente manera. Como podemos ver, los switches de acceso están conectados cada uno de ellos a los dos switches de distribución. Este switch de acceso estaría conectado al de distribución 1 y al de distribución 2. Lo mismo ocurriría con este y con este. ¿Y cómo se conectan los switches de distribución? Pues se conectan de la siguiente manera. Se conectarían así. Como podemos ver, los switches de distribución están conectados a los switches de core exactamente igual que antes. Este switch de distribución está conectado al switch de core 1 y también está conectado al switch de core 2. Y el switch de distribución 2 exactamente igual, está conectado a este y a este. Y algo también importante, el switch de distribución 1 está conectado al switch de distribución 2. Esta conexión de aquí. Y finalmente, ¿cómo estarían los switches de core? Estarían conectados de esta manera. También estarían conectados los switches de core entre sí y estarían conectados cada uno de ellos al router. Realmente el router no habría un router, también estaría redundado, también habría dos routers, porque si fallara el router no tendríamos conectividad. Sería una conexión parecida a esto, pero bueno, ahora no me voy a meter porque estamos hablando de switching. ¿Y qué es lo que podemos ver con esta configuración? Que si por ejemplo este ordenador de aquí está conectado a este switch de aquí, estuviera conectado por un cable, de aquí pasaría el de distribución, del de distribución al de core y del de core al router y del router ya a internet. ¿Qué ocurriría si falla este switch de aquí? Ningún problema. Se conectaría de aquí a aquí, de aquí iría aquí, de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. ¿Y qué ocurriría si fallaran estos dos? Siempre tendría una ruta alternativa. Como podemos ver, este switch de distribución está conectado a este switch de distribución, se hablan entre sí, lo mismo ocurriría con estos, lo mismo ocurre entre todos ellos. ¿Y qué ocurre? Que a través del protocolo Spanning Tree, a través de OSPF, a través de diferentes protocolos y a través de diferentes técnicas, todos los dispositivos o todos los switches se hablan entre sí y son capaces de encaminar la ruta idónea, la ruta más corta, y son capaces de saber que si un equipo se ha caído, pues bueno, que tienen que reconfigurar el tráfico y enviarlo por otro lado. Aquí ya tendríamos el esquema completo con todos los switches. Estos switches de aquí, al igual que estos de aquí, también están duplicados, están conectados a los dos switches de distribución. Y ya finalmente, ¿qué nos quedaría? Los servidores y el almacenamiento, que estarían conectados de esta manera. Y luego, evidentemente, mientras todo está en pie, mientras todo está funcionando, que es lo lógico, todo el tráfico se va balanceando, todo el tráfico se va distribuyendo de la manera más idónea para no tener cuellos de botella y para que todo vaya lo más fluido posible. Cada día los puntos de acceso son más importantes porque cada día la conectividad Wi-Fi es más importante. ¿Dónde conectamos los puntos de acceso? Ahí ya va a depender. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, este switch de aquí, que es un switch de acceso, que es un switch muy potente, tiene puertos de 2,5, tiene puertos de 5 y además son PoE. Y dirás, ¿para qué PoE? Porque estos equipos básicamente son para conmutar tráfico. Muy sencillo, porque hoy en día los puntos de acceso Wi-Fi 6 ya, y sobre todo los 7 también, cuando lleguen ahora los Wi-Fi 7, ¿qué ocurre?
que manejan muchísimos clientes, se conectan muchísimos dispositivos a él y ya tienen puertos de 2,5, por lo cual los switches para gestionar todo el tráfico de todos estos APs ya son switches que tienen que tener cierta potencia, ciertas prestaciones, como por ejemplo puede ser este. Y algo que también es muy importante, que en este caso en concreto no es muy habitual en los de distribución, pero este sí que lo tiene porque evidentemente lo podemos utilizar como distribución o incluso como uno de acceso grande, también tiene PoE, aquí está. Y como podéis ver, aquí están todos los menús y la configuración del PoE. He cambiado los switches de posición, como podéis ver los tengo delante de la televisión, los tengo en el mueble del salón y vamos a proceder a encenderlos. Lo que quiero es que veáis el ruido que meten los ventiladores, cómo soplan, con qué fuerza soplan, porque al ser switches que son de bastante potencia, como es lógico, tienen que tener unos ventiladores acorde. Como su sitio natural es un centro de datos, el ruido da igual porque lo que buscas es rendimiento. Como podemos ver, los tengo ya interconectados entre sí, están todos conectados y voy a proceder a encenderlos. Este vídeo ha sido más largo de lo normal, pero bueno, yo creo que ha valido la pena. He aprovechado sobre todo que tenía estos equipos en casa, no es normal tenerlos aquí, estos equipos ahora los tengo que montar en otro lado, pero bueno, aprovechando que los tenía y siendo que quería hacer un vídeo explicando este tipo de redes, me han venido muy bien. Más adelante explicaremos en otro vídeo con Eduardo este tipo de configuración dentro de un data center. Es un poquito diferente, pero básicamente se basa en lo mismo, en poder correr el routing dentro de un switch. Así que espero que te haya ayudado, espero que hayas aprendido. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye bye.